¿Qué es necesario para mejorar la cobertura de los sistemas públicos de pensiones? Primero, creo que lo que hemos estado pensando es que primero hay que reconocer que no está funcionando, ¿no? Es el primer paso, punto de partida, ¿no? El primer punto de partida es, bueno, que no está funcionando del todo es basar el aseguramiento de pensiones solo en el empleo asalariado. El empleo asalariado es algo que es una forma de ocupación minoritaria, posiblemente en toda la región de América Latina. Como vimos, gran parte de la población está ocupada en actividades de cuenta propia, o hay gente incluso ocupada en actividades no remuneradas dentro del hogar, o hay gente asalariados no contribuyendo informales, ¿no? Entonces, el aseguramiento en base solo al empleo asalariado no es algo que en la región de América Latina esté funcionando, por toda esta rotación de los que hay en los mercados laborales. Luego, financiar solo las pensiones en base a impuestos al trabajo tampoco es una solución que nos parezca que esté funcionando, porque esto lo único que está haciendo es encarecer el costo de la mano de obra, ¿sí? Y dar incentivos a no declarar a los trabajadores asalariados y dar incentivos a la informalidad. Entonces, esto hace que si se basa solo la seguridad social en los impuestos al trabajo, se le carga la mano al empleo formal, ¿sí? Se sesga contra la expansión de las empresas y hay pérdidas en la productividad de la economía, ¿no? También pensamos que basar solo los planes de pensiones solo en esquemas contributivos no puede ser, digamos, la solución para poder atender a una gama amplia de personas pues, que tienen baja capacidad contributiva. No traigo las láminas aquí, pero en las encuestas que hemos realizado, la capacidad de la gente para ahorrar en niveles bajos de ingreso es relativamente baja. Por ejemplo, en el caso de Perú, que traigo más fresco, solamente un 15% de la gente entre 0 y un salario mínimo dice que puede ahorrar algo en un mes, ¿no? Y algo en un mes mejora un poquito si está entre 1 y 2 salarios mínimos. De 15 pasan al 16%. Realmente la gente que tiene capacidad contributiva es más de 3 salarios en adelante, ¿no? Entonces, otro tema que vemos que no está facilitando la expansión de la cobertura de seguridad social es la fragmentación de los sistemas. Hemos visto que en muchos países de América Latina hay un rompecabezas de sistemas de pensiones por todos lados, y estos rompecabezas no unen unos con otros, la gente pierde portabilidad de derechos, ¿sí? Y no se facilita la movilidad laboral, y al final de todo esto la cobertura no ha funcionado. En la gráfica que yo mostré del caso de Perú, por ejemplo, Perú es un país que tiene 16 sistemas de pensiones, ¿sí? Los dos más grandes son el privado y el público que les mostré, pero tiene 16 sistemas de pensiones y la cobertura no pasa del 39%. Ustedes vean en México cuántos planes de pensiones podemos tener aquí, y la cobertura anda también en alrededor de un 40% de la PEA. Entonces, más no necesariamente significa mejor. O sea, nuestro punto de vista es que se debe de avanzar hacia una integración de los sistemas de pensiones en una forma de pilares, ¿no? Y eso a lo mejor ya me estoy adelantando, pero bueno, reconocer las limitaciones, establecer qué se necesita también, primero saber cuáles son nuestras limitaciones, pero también saber hacia dónde vamos. O sea, se necesita una visión de medio largo plazo que oriente todos los esfuerzos de reforma o de reformas para llegar a la situación que queremos, ¿no? O sea, posiblemente cuando se habla de reforma de pensiones se piensa que de un día a otro vamos a cambiar todos los sistemas de manera estructural y ya estamos en un nuevo mundo mejor, ¿no? Pero eso no es la realidad. En la realidad no todo el mundo está convencido de todos los cambios que se deben de hacer, y esto necesariamente implica discusiones en los órganos de gobierno, en los órganos del Congreso, y este avance debe ser es por lo general paulatino. Pero estos avances si bien puedan ser paulatinos, deben ser enmarcados hacia algún objetivo que sea claro para todo el mundo. Y por eso pensamos que algunos principios generales que
que deben estar detrás de cualquier esfuerzo de reforma de pensiones deben ser, primero, que el sistema de seguridad sea fiscalmente sostenible. O sea, un sistema de pensiones que no es fiscalmente sostenible es, al final del día, darse un tiro en el pie como sociedad, ¿sí? Porque lo que no paga el afiliado lo acaba pagando el contribuyente, y el contribuyente pues somos todos, ¿no? Entonces, eso se necesita, bueno, tener en mente que los sistemas sean fiscalmente sostenibles, que tengan la cobertura más amplia posible, ¿no? Idealmente sería bueno que cualquier persona, peruano, mexicano, cualquier latinoamericano, por el hecho de ser latinoamericano, al momento de nacer, tuviera ya por ese hecho el derecho a tener un plan de pensiones, ¿no? Que es una realidad que vimos que en América Latina pues no existe, ¿no? Pero, desde luego, el nivel de las pensiones tiene que tener un nivel que sea socialmente aceptable, y ahí le depende a cada país determinar cuál es ese nivel socialmente aceptable. En algunos casos puede ser la línea de pobreza, en algunos casos puede ser un poquito más. Ahí sí es una decisión más política de los países. Tenemos que también tener un sistema de pensiones que no distorsione en exceso a los mercados laborales. En todos los países se observa que todas estas contribuciones de seguridad social incrementan los salarios del trabajador formal en alrededor de un 30% de su sueldo. Entonces, este es un costo que se le está trasladando a las empresas y que pues, es un costo importante, ¿sí? Y por eso no nos podemos sorprender que haya informalidad. O sea, todas las empresas tratan de evadir esos costos o por lo menos reducirlos, ¿no? Entonces, sabemos que esa realidad existe. Bueno, tratemos de poner impuestos, si va a haber contribuciones de seguridad social, pues que sean las menos distorsionantes posible y en la medida de lo posible reducirlas, ¿no? Incorporar desde luego elementos de solidaridad hacia las personas de menos recursos. Como mencionaban en la ponencia anterior, esta es una realidad. La gente que nace pobre tiene muy poca movilidad social, ¿sí? Y yo he visto los porcentajes que mencionaba Carlos para el caso de México coinciden mucho con los que yo he visto, por ejemplo, en otros países de América Latina, ¿no? Entonces andan alrededor de ese 4%, no sé. Entonces una persona que nace pobre realmente es muy difícil que salga de esa condición de pobreza, y para esas personas pues desde luego siempre se va a requerir un elemento solidario del resto de la población. Y lo que les comentaba también, bueno, avanzar hacia sistemas más integrados de seguridad social. Nosotros pensamos como parte de la solución que podría haber los siguientes elementos. En la medida de lo posible, tratar de desvincular el aseguramiento de la condición laboral. Es decir, que las personas puedan cubrir pues más que un riesgo, es una contingencia, ¿no? O sea, la vejez no es un riesgo, todo el mundo va a llegar, si se cuida y tiene la salud suficiente, todo el mundo llega, entonces es una contingencia para la que hay que estar preparado, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros pensamos, bueno, desvincular el aseguramiento de la condición laboral puede ser un primer paso para que tanto trabajadores asalariados como no asalariados puedan tener acceso a un plan de pensiones. Apoyar el financiamiento de estas medidas en base a impuestos generales sería lo ideal, es decir, reducir un poco los impuestos al trabajo y elevar quizás los impuestos al consumo. Los impuestos al consumo son un instrumento bastante interesante porque a nivel individual los impuestos al consumo son regresivos, le pegan más a las personas de bajos ingresos, ¿sí? Eso es totalmente cierto, pero a nivel sociedad son progresivos porque recaudan más de la gente de más altos ingresos. Entonces, lo que se requiere también es tener desarrollar mecanismos que permitan efectivamente trasladar la recaudación que se hace de las personas de altos ingresos hacia las personas de menos ingresos como parte de aquellos pilares solidarios, ¿no? Y avanzar hacia los sistemas de pensiones más integrales. Nosotros pensamos que es preferible evitar estos rompecabezas previsionales, ya sea por sector económico, por tamaño de empresa o categoría de empleo. Pensando en un sistema público de pensiones, pensamos que debe de haber un sistema nacional de pensiones integrado, a reserva de que pueda haber
planes sectoriales privados, que son totalmente válidos, pero desde un punto de vista de la política pública, pensamos que se debe de mover hacia un sistema de pensiones más integral. Pensamos que para esto no hay una sola respuesta ni un solo instrumento que pueda lograr las soluciones. Pensamos que deben de haber sistemas, un pilar debe ser contributivo para que justamente le dé sostenibilidad a los planes de largo plazo, ¿sí? Y que pueda tener parte financiada en los impuestos al trabajo y parte, por ejemplo, en impuestos al consumo. Puede haber aportes públicos a cuentas individuales si el sistema de cuentas individuales se elige como eje de este tipo de sistemas de pensiones, ¿sí? Porque eso permite transparentar los pasivos que tiene ya. Digamos, cuando se tiene un sistema con cuentas individuales, eso lo que permite es que los pasivos implícitos que están en el pasivo laboral con las pensiones, al tenerlo en cuentas individuales se hacen explícitos, ¿sí? Entonces eso es un avance en la transparencia de los recursos que se van a usar para el retiro. Desde luego ahí hay que tomar muchas decisiones, como les voy a mostrar a continuación, y hay que hacer algunos experimentos para ver si es necesario aportar, en qué medida puede aportar el Estado. No necesariamente tiene que aportar al 100%, puede aportar al 20%, al 30%, pero hay que ver en función también de la reacción de las personas, ¿no? Y hay que tener también mecanismos no contributivos, sobre todo, pues, como comentábamos, para las personas que ya en este momento son adultos mayores y ya no tienen capacidad de contribuir, pues desde luego esas personas necesitan un mecanismo que les resuelva el problema hoy, y ahí es claramente necesario un enfoque de una pensión no contributiva. Pero lo importante aquí es que el diseño de esas herramientas quepa en un diseño integral donde le puedan ser de manera transitoria, porque si no, el riesgo es que eso crece y después ya es un pasivo adicional para las finanzas públicas y para la sociedad. Si se usara un sistema de cuentas individuales para por ese medio canalizar las ayudas del Estado, pues habría muchas decisiones que tomar, ¿no? Desde luego. O sea, si se le da a todas las personas, es así como decía hace un momento, a todas las personas por el hecho de ser mexicano, peruano, chileno, se les da un aporte, o solamente si están trabajando, ¿sí? Solamente a los que van a coaportar en el sistema, ¿sí? ¿Cómo se empieza con estos sistemas? O sea, se empieza por los jóvenes, que son los que tienen el activo más importante, que es la juventud y horizontes de largo plazo para poder financiar una pensión a 40 años. O se empieza por la gente que es más pobre, ¿sí? Digamos, hay una serie de preguntas que hay que determinar, ¿no? Hacer una hoja de ruta para determinar en qué medida se pueden bajar porque esto... Algo que vemos cuando analizamos el sistema de pensiones, debe quedar muy claro que el sistema de pensiones no es algo aparte de los aspectos demográficos, ni de los aspectos del mercado laboral, ni de los aspectos de finanzas públicas. Todo está integrado, ¿no? Entonces se debe de avanzar en un calendario que tome en cuenta todos estos elementos y haya una progresión. Por ejemplo, si se decidiera bajar los impuestos al trabajo, pues en forma progresiva habría que estudiar en qué medida se podría hacer, ¿no? Y desde luego pues hay que evaluar los costos de distintas alternativas que se puedan manejar. Yo solamente quisiera ya concluir la plática comentando un poco qué es lo que estamos haciendo en el DIC para tratar de ayudar a los países a enfrentar estos retos.